los eventos programados durante los 5 días que va a estar en México, el pontífice va a visitar la frontera con Estados Unidos en un gesto simbólico de cercanías a los migrantes. Además, va a acudir al Hospital Pediátrico Federico Gómez de Ciudad de México, donde se va a reunir con 50 niños que están siendo atendidos allí. Entonces, Eva, México ya está listo para recibir al máximo jerarca de la Iglesia Católica y nosotros como NTN 24, por supuesto, también listos para darle toda la información de esta visita apostólica. Saludamos en Ciudad de México a nuestros enviados especiales, a Julio César García y a Maritza Aristizábal. Julio y Maritza, un buen día para ustedes en México. Un buen día para ustedes también, desde una mañana fría en la Ciudad de México, un poco menos de lo que fue ayer, que como bien lo decían, ya espera la llegada del Sumo Pontífice. Las actividades comienzan mañana, cuando a las 8 de la mañana el Papa se dirija a la iglesia, a la Basílica de Guadalupe, la iglesia que ha sido dedicada a la Virgen Morena. Maritza. Julio César, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros televidentes. Pues mire, esta es una agenda maratónica, pero no es solamente eso, sino que además el Papa, en medio de todo lo que realizará en México, romperá muchos esquemas. Por ejemplo, el sábado en la mañana será recibido en el Palacio Nacional y se convertirá en el primer pontífice en toda la historia de las relaciones entre el Vaticano y México que vaya justamente hasta allí, hasta el Palacio Nacional. Muchos dicen que es un poco por parte de Peña Nieto para conjurar una crisis política que se estaría creando aquí en el país. También, que ustedes lo mencionaban, irá a la frontera entre México y Estados Unidos. Esto, por supuesto, para enviar un mensaje de reconciliación y de acogida a los migrantes. Y también, muy importante, que visita en Ciudad Juárez un penal justo en medio de esta tragedia de las últimas horas en donde 49 personas murieron en medio de un incendio. Pero aquí hay más detalles de lo que será esta agenda del Papa Francisco en México. 12 de febrero. Aproximadamente a las 8:30 de la noche, hora local, el Papa Francisco llegará al aeropuerto Benito Juárez de Ciudad de México. El pontífice será recibido en el hangar presidencial por el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto y allí se trasladará a la Nunciatura Apostólica en un recorrido de 19,2 kilómetros. 13 de febrero. A las 10:30 de la mañana, hora local, el Papa asistirá a una ceremonia de bienvenida en el Palacio Nacional, convirtiéndose en el primer pontífice en ser recibido como jefe de Estado por un presidente de México. En este acto, Francisco pronunciará su primer discurso ante las autoridades civiles y eclesiásticas. Una hora después sostendrá un encuentro con los obispos de México en la Catedral Metropolitana. Antes de ingresar al Santo Recinto, recibirá las llaves de la ciudad por parte del jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera. A las 6 de la tarde ofrecerá una misa en la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe. 14 de febrero. En horas de la mañana, el máximo jerarca de la Iglesia Católica se desplazará en helicóptero desde el helipuerto del Campo Militar en Ciudad de México hasta el municipio de Ecatepec de Morelos, en el Estado de México. Hacia el mediodía oficiará una misa a la que se estima asistan unas 300,000 personas en el área del Centro de Estudios de Ecatepec. Tras el servicio religioso, almorzará con el séquito papal en el Seminario Diocesano de Ecatepec. La jornada del domingo la finalizará en el Hospital Pediátrico Federico Gómez de la Ciudad de México, donde se reunirá con niños enfermos de cáncer, familiares y personal médico de la institución. 15 de febrero. Jorge Mario Bergoglio se trasladará a bordo de un Boeing a la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Allí será recibido por las autoridades civiles y eclesiásticas de la ciudad. Durante el acto de bienvenida, el máximo jerarca de la Iglesia Católica recibirá el bastón de mando, una corona y un collar de flores por parte de 2 sacerdotes indígenas. En este acto también participarán 1,000 niños de las escuelas primarias de Tuxtla Gutiérrez, quienes acompañados de sus maestros le darán la bienvenida con el canto Bienvenido a casa. A las 11 de la mañana, el Papa se trasladará en helicóptero al municipio de San Cristóbal de las Casas, donde oficiará una misa para las comunidades indígenas que incluirá lecturas y cantos en lenguas nativas. El pontífice visitará en horas de la tarde la Catedral de San Cristóbal de las Casas, donde se encontrará con enfermos y ancianos y ofrecerá una ofrenda floral a la Virgen. 16 de febrero. En horas de la mañana, el máximo jerarca de la Iglesia Católica se trasladará en avión al estado de Morelia, donde realizará una misa multitudinaria acompañado de 200 coristas y 50 músicos integrantes de la Orquesta Sinfónica de Michoacán. Hacia las 4 de la tarde, Francisco visitará la Catedral de Morelia, donde sostendrá un encuentro con ministros religiosos de otros cultos y se reunirá con niños michoacanos. 17 de febrero. El Papa Francisco partirá a las 9 de la mañana hacia Ciudad Juárez, en el estado de Chihuahua, frontera con Estados Unidos, donde visitará un centro penitenciario que alberga a cerca de 3,000 presos.
700 de los internos podrán asistir a un discurso que ofrecerá el pontífice en la capilla de la prisión. A las 6 de la tarde, hora local, el obispo de Roma hará una parada ante la valla metálica que separa a México de Estados Unidos, en un gesto simbólico de cercanía a los migrantes mexicanos. Francisco saludará a las personas que se encuentran al otro lado de la valla en la localidad estadounidense de El Paso, en el llamado Muro de la Ignominia. Tras una ceremonia de despedida, el Papa partirá hacia Roma desde el Aeropuerto Internacional de Ciudad Juárez. Y bien, a pesar de que hay muchísimas actividades, encuentros con representantes de otras religiones y el clásico ya esquema del Papa de romper esquemas, una de las visitas obligadas es sin duda la Basílica de Guadalupe, donde se conmemorará al santo mexicano, al primero que fue además canonizado por Juan Pablo II, Juan Diego, quien encontró a la Virgen de Guadalupe. Julio César, y es que además el Papa Francisco, para el Papa Francisco, esta no es solamente una visita obligada, él realmente profesa una devoción especial por la guadalupana y por toda la historia de Juan Diego. Mire, quiero contarle que en 1970, cuando vino el Papa Francisco a México, su primera visita a México, que en ese entonces todavía era Jorge Mario Bergoglio, lo primero que fue a hacer fue ir a visitar a la guadalupana. En ese entonces todavía estaba en la antigua villa, por eso ese templo tiene una significación especial, o tendrá una significación especial en la ceremonia del sábado. Y además, cuando todavía era arzobispo de Buenos Aires, él inició una construcción de un templo que llamaría San Juan Diego, justamente por esta historia. Más de lo que va a suceder en la Basílica de Guadalupe en el siguiente informe. Deseo ir como misionero de la misericordia y de la paz. Pasar por la Basílica de Guadalupe es más que una visita obligada para Francisco. Él ha confesado una veneración especial por la patrona de los mexicanos. Dice, México no es un país o personas que estén, como dice, huérfanas, sino que tienen una madre. La primera misa del Sumo Pontífice será en este templo, al norte de la ciudad, en esta villa antigua, donde se erigió el templo tras la aparición de la Virgen a Juan Diego. Se marcará el inicio de la homilía. Viene la procesión desde la Basílica Antigua y entran por la puerta principal, que ahorita es la Puerta Santa de la Misericordia. De hecho, en su primera visita a México en 1970, Jorge Mario Bergoglio tuvo su primer encuentro con la guadalupana en la antigua villa. La antigua basílica va a ser para el Papa como la sacristía. Ya en la ceremonia, Francisco pidió unos minutos a solas con la Virgen Morena. Por dentro hay una entrada hacia el camerín de la Virgen y es donde él va a estar solo con la Virgen. Hace poco, el Papa Francisco recordó que es tal su devoción por la historia de Guadalupe que antes de convertirse en vicario de Roma, construyó en Buenos Aires una iglesia a la que llamaría San Juan Diego. Pues ya todo está listo para la llegada del Papa Francisco hoy sobre las 7 de la noche, cuando llegue de Cuba de su reunión con el patriarca ortodoxo ruso. Será recibido en el hangar presidencial por el presidente Enrique Peña Nieto, por su primera dama, quienes además han dispuesto un concierto con grandes figuras de la cultura mexicana, Julio César. Así es, para darle la bienvenida al Papa Francisco, quien posteriormente estará retirándose a la Nunciatura Apostólica en un recorrido de 19 kilómetros que los mexicanos podrán presenciar. Con esta información regresamos con ustedes con más desde el Centro Internacional de Noticias. Pues muy buenos días, Julio César, Maritza, muchísimas gracias por toda la información.